La noche parecía bastante tranquila, tal vez el comisario no me necesite hoy. Apenas terminé de decir eso en mi mente, cuando el cielo se iluminó, la luz venía de las montañas. Si les soy sincero, creo que el sentido de la curiosidad no es mi fuerte. A decir verdad, ni siquiera me interesaba qué había sido eso, pero venía de las montañas, y sabía que eso significaba problemas. Salté de la silla y caminé con velocidad en dirección al caballo. Al subirme a él ni siquiera había terminado de ponerme las botas, así que usé la silla del caballo para terminar de ponerlas. Todo el camino que le tomó salir de mis tierras se sintió raro, los animales también lo notaban. Me dirán que estoy loco, pero creo que vi a un lobo, aquel lobo que siempre se comía a mis ovejas. Creo que lo vi entre ellas, y no solo eso, sino que también creo haberlo visto sin intención de atacarlas. Estaba entre ellas con miedo, y lo que más me hizo creer que estaba loco es que las ovejas se ocultaban detrás de él como si quisiera que las defendiera. Aquello me llamó muchísimo la atención, pero ni siquiera tenía tiempo para detenerme y dispararle. Además, como ya dije antes, el sentido de la curiosidad no es mi fuerte. Al llegar al pueblo me estaba esperando el comisario, parado ahí, en el pórtico con ese viejo Winchester en la mano. Su rostro no podía contener la emoción. Después de todo, era el comisario del pueblo más aburrido del condado. O con apenas 500 personas, no pasaba mucho por estos lados. También lo viste, ¿verdad, Billy? Viene de las montañas, me pregunta apretando el rifle. Sí, comisario, también lo vi, le respondo algo desganado. Después de todo, yo solo quería ir a dormir. ¿Crees que debería ir, Billy? No tendremos problemas. Me tomo la frente con una de mis manos. No sé si era por el sueño, porque me dolía la cabeza, porque mi nombre en realidad es William y desde hace 2 años me llama Billy, o porque él es el puto comisario. ¿Con quién más tendría problemas? Trato de contener mi ironía y enfado. ¿Quién le daría problemas, comisario? Usted es la ley. Después de un rato de indecisión, por fin se convence y sube a su caballo. Mientras caminábamos por las calles, la gente del pueblo miraba temerosa desde sus ventanas. Sabían que íbamos en dirección hacia ese lugar, y después de los indios, la gente de ese pueblo era la más supersticiosa. No me malentiendan, no eran indios como se los imaginan. Esa gente era gente normal, trabajadora y bastante pacífica, pero el Estado no los reconocía como ciudadanos por sus antepasados, por lo cual vivían marginados de la sociedad. Aunque los grandes comerciantes sabían aprovecharse de ellos, comprándole pieles y carnes a un cuarto del precio real, pagando con vales para gastar solo en sus negocios, no sin antes agregarle un buen sobreprecio a los productos comprados con esos vales. Se podría decir que la economía del pueblo se sostenía en gran parte por ellos. Pobre gente, les hacían creer que tenían que estar agradecidos por vivir a las afueras de nuestro pueblo. Si supieran que ellos nos mantenían a flote. Nadie que estuviera cuerdo se los diría, y pienso que aunque se los digan, aún así no entenderían. Al acercarnos al asentamiento de los indios, podíamos ver la tensión y el miedo en ellos. Los más jóvenes se veían muy asustados y agradecidos de que llegáramos, pero los más viejos se veían un tanto molestos. Según entiendo, en su cultura creen que ellos fueron formados por los hombres de luz, unos supuestos hombres que viajaban en una enorme bola de luz, y que hace mucho tiempo habían llegado a este lugar. Les habían enseñado a esos indios nuevas formas de caza y a crear nuevas herramientas. Existía también entre ellos la profecía de que algún día volverían para llevarlos a su mundo, para liberarlos de los opresores, o la verdad no sé para qué carajos vendrían. La leyenda varía entre cada persona que la cuenta, y esos ancianos tendrían que haber sido apenas niños si tomamos en serio esas historias, pero ahí estaban aquellos viejos, totalmente confiados de que ese día había llegado. Un grupo de los más jóvenes dijeron poder llevarnos al lugar de donde vino la luz. Los seguimos y nos guiaron a un lugar dentro del bosque. Yo me sentía un poco desconfiado. En todo el viaje no saqué mi mano del mango de mi revólver, hasta que por fin llegamos. Todo el espacio que nos rodeaba estaba llena de vegetación verde. Estábamos en plena primavera, pero en una parte, solo había tierra incinerada. Los restos de fuego solo se veían en ciertas partes y también en algunos árboles alrededor. Era raro que un incendio haya podido llegar hasta esa altura sin haberse propagado mucho más que esos pocos metros.
Me bajé del caballo y caminé unos metros alejándome del lugar. Al volver para ver, por primera vez en muchos años, mi rostro reflejaba sorpresa y desconcierto. Las partes quemadas formaban un perfecto círculo, como si alguien hubiera creado un enorme aro de hierro de esos que se usan para marcar al ganado, pero 100 veces más grande. Lo hubiese dejado en un horno gigante durante horas y luego lo hubiese apoyado contra el suelo y algunos árboles. Aquello simplemente no tenía explicación. ¿Qué crees, Billy? A mí me parece que esto es obra de algunos indios vándalos, dice el comisario mientras guarda su rifle. Yo ni siquiera le contestaba, mi mente trataba de darle respuesta a algo que parecía no tener ninguna. Y no tenía tiempo para escuchar a un gordo inútil que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba viendo. De ahí salió ese hombre. Escucho que uno de esos jóvenes le dice a otro, ¿qué has dicho? Me acerco a él mientras baja la cabeza haciéndose el desentendido. Era muy joven, un niño prácticamente. No actúes como si no me entendieras. Te escuché. ¿Qué fue lo que dijiste? Insisto mientras meto mis manos en el bolsillo y saco una moneda de bronce para cada uno de aquellos 3 metros. Muchachos, una para que el joven hable y las otras 2 para apagar el silencio de sus compañeros. Un hombre estaba aquí cuando llegamos, señor. Tenía una vestimenta muy rara, no parecía uno de nosotros pero tampoco uno de ustedes. Lo vimos primero pero cuando escuchamos a los ancianos nos escondimos. Se lo llevaron al hogar del sabio, lo están curando ahí, parece mal herido. Esa información era más de la que había pedido, y la mejor inversión que alguna vez pude hacer. Es increíble cómo una pequeña moneda de bronce puede hacer que un joven traicione a toda su aldea. Billy, si ese hombre no es un indio y ellos lo tienen escondido, lo pueden estar secuestrando, dice mientras saca de nuevo el rifle de su funda. A el comisario, siempre tan impulsivo e idiota. No creo, comisario, esta es buena gente. Lo más probable es que ese hombre haya sido el causante del incendio o tal vez quedó atrapado en él. Al encontrarlo los ancianos, lo habrán llevado a curarlo. Minimizó la situación mientras subo a mi caballo. Vayamos a dormir, mañana tendremos más tiempo de volver e interrogar a ese hombre, ¿le parece? En mi mente solo rogaba que se subiera al caballo y nos fuéramos, ya que solo hay algo peor que un hombre peligroso, era un hombre estúpido. Nada de eso, Billy, tenemos que hablar con ese hombre esta misma noche. Si él causó este incendio deberá responder ante la justicia. Aquello era más una fogata extraña que un incendio. Los viajeros lo hacían todo el tiempo, algunas causaban más daños que esta. Pero el comisario no entendía de palabras, estaba inmerso en la fantasía de una aventura que lo hiciera volver como héroe con un fugitivo peligroso. Después de todo, ya habían pasado 2 años desde que fue transferido al pueblo por su primo el gobernador, y hasta ese entonces solo se dedicaba a sacar siempre a los mismos 3 borrachos de la cantina todos los fines de semana. En un principio pensaba, su primo es el gobernador y este es el mejor puesto que le pudo conseguir, pero al cabo de un mes de conocerlo, entendí perfectamente por qué lo mandó a un lugar tan alejado como este. No es bueno tener a un pariente así cerca si estás compitiendo por la reelección. Al llegar al lugar, ni siquiera pude hablar amablemente con los ancianos, que el comisario bajó desenfundando el rifle. Exigimos ver al fugitivo. Los ancianos salieron de sus chozas con hachas y lanzas en sus manos. El gordo estúpido vociferaba como si no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, enumerando las leyes que estarían rompiendo si no le entregaban a ese hombre, y porque él era la ley y debían respetarlo. Uno a uno aparecían más y más, y ya no eran solo ancianos, también los jóvenes que aunque no eran guerreros, aún así tenían la fuerza suficiente como para causar un daño considerable. Comisario, ya cierre la boca. El comisario me mira sorprendido, nunca antes le había hablado así. El desastre parecía inminente, hasta que un hombre salió de la choza más grande. Aquel hombre se veía muy anciano, el más anciano de todos, pero aún así daba la impresión que le ganaría la pelea a todos mano a mano si se lo propusiera. Ya basta, no ganaremos nada peleando con estos hombres, solo se derramará sangre en vano. Aquel hombre me mira a los ojos, sentía que me paralizaba, no podía dejar de mirarlo, y si le soy sincero, no estoy seguro de que ganemos esta batalla. Sí, sabio. Comenzaron a decir todos, aquel hombre sí que se merecía el nombre que le habían puesto.
Nos dejan entrar y vemos a un hombre acostado en el piso. Aquel niño tenía razón, no era como los indios, pero tampoco era como nosotros, no tenía pantalones ni camisa ni botas, solo alguna especie de tela o cuero que lo cubría desde los pies hasta el cuello, ni siquiera sus manos estaban descubiertos, solo su rostro, que le pusieron. Le pregunté al sabio, nosotros no le pusimos eso, ya lo tenía puesto. Llevamos mucho tiempo tratando de sacárselo pero no se puede, no tiene botones ni cremallera, no sabemos cómo sacárselo ni cómo se lo puso. Aquel traje era completamente blanco, con cientos de estrías que iban desde el cuello hasta los pies. Debemos llevarlo al pueblo, dijo el comisario mientras caminaba hacia el hombre. Ni siquiera se percató de todos los jóvenes que se prepararon para atacarlo, que solo retrocedieron por una mirada que aquel anciano sabio. Subí a ese hombre a mi caballo cuando al sabio al que cariñosa y respetuosamente lo llamé, abuelo, acercándose a mí, ese hombre no es normal, y usted sabe que mi pueblo tiene sus creencias. Asiento con la cabeza, lo sé abuelo, le prometo que lo mantendré al tanto de todo lo que pase. Mañana mismo vendré a hablar con usted. Se aparta de mi camino con un gesto de agradecimiento en su rostro. Salimos lentamente del asentamiento por lo que parecía un corredor humano. Todos los indios de aquel lugar estaban parados uno al lado de otro mirándonos. La tensión se sentía en el aire. Quiero que estés atento, Billy, decía el comisario muy asustado y desconfiado. Ya al llegar a la salida del lugar, me sentí tranquilo, ya no apretaba con fuerza las riendas del caballo, pero un enorme sonido golpea mis oídos como si un carnero me golpeara con todas sus fuerzas. Mi caballo se asustó y corrió unos metros pero logré detenerlo. ¿Qué mierda hiciste? Antes inclusive de dar vuelta el caballo, reconocería ese sonido en cualquier parte, era el sonido de ese viejo Winchester siendo disparado. Estaba sacando algo de sus ropas Billy, creí que era un cuchillo. Cuando por fin logro controlar al caballo y volverme, veo en el piso a aquel niño que me había contado todo, y en su mano la moneda de bronce que le di. Pedazo de imbécil, ¿qué mierda te pasa? No tienes idea de lo que acabas de causar. Me contuve con todas mis fuerzas para no sacar el revólver y llenar de agujeros a ese imbécil, aunque no hizo falta. Apenas hizo el intento de hablar cuando una flecha le atravesó la garganta. Yo estaba a unos 5 metros pero aún así la sangre llegó hasta mi caballo. El comisario estaba aterrorizado, se veía en su rostro. Tomo la flecha con sus manos y trato de quitársela, como si sirviera de algo. Segundos después otras 3 flechas le atravesaron el pecho. Ni siquiera me di el tiempo de pensar, solo salí de ahí lo más rápido que pude, sabiendo que eso era malo, muy malo. Llegué al pueblo y llevo al hombre para ponerlo en una celda, pero estaba tan malherido que no pude dejarlo ahí. No sería humano hacerlo. Lo saqué de ahí y lo subí a un cuarto que teníamos arriba, en donde solía dormir cuando estaba muy cansado para volver a casa. Pasé varias horas mirando hacia el horizonte esperando ver a los caballos de aquellos indios. Pero nunca llegaron. Me quedé dormido sentado en el pórtico con mi revólver, solo me despertó un terrible crujido, toda la comisaría vibró, y un fuerte sonido venía de arriba. Subí lo más rápido que pude, y al abrir la puerta de la habitación donde estaba ese hombre, pude ver una enorme luz que cubría toda la habitación. 3 hombres que vestían igual a aquel primero, estaban cargándolo y llevándoselo hacia la luz. No podía creer lo que veía, mis piernas parecían clavadas al piso. 2 de ellos se perdieron en la luz junto al herido, el tercero también lo iba a hacer. Pero entonces el revólver resbala de mi mano y esto lo percata de mi presencia, se voltea y me sonríe. Nunca antes había visto a ese hombre y pasarían muchísimos años más para volver a verlo, pero por alguna razón me parecía familiar, algo en sus ojos me decía que lo conocía. Ay, viejo, me dice mientras sonríe y una lágrima parece caer de su mejilla. La próxima vez, asegúrate de ponerte bien las botas antes de salir. Me sonríe y yo me acerco a él. No se movió hasta que yo estuve bastante cerca. Este tenía una inscripción en su traje, una especie de círculo azul y debajo se leía, Thompson, D. No alcancé a acercarme lo suficiente, que él retrocedió y se perdió también en la luz, pero aunque se fueron, la luz seguía ahí, podía sentir el calor que emanaba. Traté de tocarla y al entrar en contacto con ella, esta comenzó a desintegrarse como si fuera un trozo de
Papel que se quemaba. No podía creer lo que vi, y sabía que nadie más me creería. Miré el cuarto y estaba en llamas, pero eso no me preocupaba, solo salí caminando de ahí mientras todo se incendiaba detrás mío. La gente del pueblo salía para ver qué pasaba. Luego de esa noche, vinieron semanas muy turbulentas. Al otro día tuve que hacerle un informe al alcalde, este a su vez le envió el informe al gobernador. En este dije todo lo que pasó sin agregar ni una coma ni quitar una tampoco, al menos hasta la par. De dónde salí de ahí con aquel hombre herido, el resto no lo conté hasta ahora. Las noticias de la muerte del primo del gobernador corrieron por todo el país, así como también la captura de todos los ancianos de esa aldea acusados por asesinato y su pronta ejecución. También salió a la luz el motivo de la causa de la muerte del comisario. En todo el país reclamaban por aquel niño muerto. En cada periódico que salía, lo hacían más sensacionalista. Llegué a leer que el niño apenas tenía 3 años y solo le estaba ofreciendo agua al comisario, cosas así. En ese entonces también estaban saliendo grupos de hombres blancos e indios que luchaban por los derechos de estos para poder ser reconocidos como ciudadanos del país. Me enteré también mucho después por el alcalde que el gobernador había ordenado ejecutarlos por la noche y luego decir que se escaparon, pero nuestro alcalde tampoco lo tenía fácil en el pueblo. Muchos de los grandes terratenientes y comerciantes también reclamaban por la liberación de estos hombres, ya que desde que habían sido encerrados, su gente ya no les quería vender carne ni cuero. Cada día que pasaba ellos perdían muchísimo dinero, y llegaron al acuerdo de que reclamarían su liberación y su reconocimiento como ciudadanos a cambio de firmar un acuerdo de comercio, donde le siguieran vendiendo a ellos al mismo precio que siempre por 5 años. Aquellos indios estaban desesperados por la liberación de los ancianos y después de todo ese acuerdo no tendría validez a no ser que ellos fueran reconocidos como ciudadanos. No tenían nada que perder, o mejor dicho, ganaban más de lo que perdían vendiendo a bajo costo a esos hombres. Los reclamos duraron semanas. Cada vez más comerciantes se unían en este reclamo, viendo la posibilidad de sacar una ganancia sin saber que ya habían firmado con los primeros, pero nadie decía nada y todos eran felices. El gobernador no tenía más opciones, y todo terminó cuando recibió una carta del presidente. Los reclamos llegaron a mancharlo a él y no arriesgaría su reelección. Le ordenó liberar inmediatamente a los hombres detenidos ya que serían declarados inocentes y nombrados ciudadanos junto con todos los indios del país. En cuanto a mí, no tuve mayores problemas. Me ayudó no haber mentido en ningún momento, salvo cuando dije que aquel hombre que encontré con los indios había incendiado la comisaría para poder escaparse. Nadie hizo ninguna otra pregunta, a nadie le preocupaba eso en ese momento. No había contado esta historia por más de 40 años, hasta hoy. Abuelo, mi papá dice que hablas diciendo muchas groserías, dice un niño sentado junto a un anciano. Eso es porque tu padre es un marica, hijo, le dice el anciano mientras se estira para alcanzar una taza de café. También dice que todas tus historias son falsas. Mira hacia abajo. Bueno, no importa lo que los demás te digan sobre una historia, lo que importa es si tú mismo las crees. ¿Me crees, verdad? El niño titubea. Bueno, es que hay algunas cosas raras, porque ese hombre tenía nuestro apellido, o como sabía ese hombre lo de tus botas. También dijiste que lo volviste a ver. ¿Quién era? Pregunta el niño cada vez más exaltado. Bueno, todas esas preguntas tienen respuesta, pero esa, mi querido Dylan, me la guardo para cuando vuelvas a visitar a tu abuelo.